Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de resistencia de materiales. Quien le habla, Marcelo Ortiz-Pla, le da la bienvenida y los invita a una nueva clase de resistencia de materiales en donde trataremos los siguientes temas. Vamos a repasar el concepto de ensayo, de tensión y de tensión de formación. Vamos a ver las propiedades mecánicas de los materiales, rapidito. La ley de Hooke, vamos a refrescarla y mostrar la asociación que hay entre la ley de Hooke y el comportamiento de los cuerpos elásticos, el esfuerzo y deformación unitaria como concepto, y vamos a comenzar y el concepto de módulo de elasticidad o módulo de Young, que está íntimamente relacionado con la ley de Hooke. En realidad, si pensamos los distintos materiales como resortes, esa constante de proporcionalidad que la ley de Hooke establece con un valor que nos permitía relacionar las fuerzas aplicadas con las deformaciones que ocurrían lineales en el cuerpo, lo terminamos transformando en algo que es la tensión es directamente proporcional a la deformación. Y esa constante de proporcionalidad es el famoso módulo de Young o módulo de elasticidad. Me gusta más este segundo nombre a mí. Y entonces vamos a tratar de empezar a aplicarlo a la resolución de algunos problemitas concretos. Así que bueno, dicho esto, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver cómo sale esto de compartir pantalla, porque ya es el tercer clic que me metí. Ahí está, viene medio lento hoy. Ahí está, vamos por la pantalla número 1. La pantalla número 1 es la que ustedes están visualizando hoy, como siempre, trabajando, y agradecemos a Smart Studio, el proyecto de software ruso, cuyo responsable, cuyo autor es Andrei Ivashov, y que por su gentileza en pensar en forma colaborativa software, estamos en condiciones de utilizar el mismo. Dicho esto, nos ponemos en movimiento porque esta herramienta nos permite no solo tener un buen editor de texto que nos permite preparar la memoria de cálculo, sino también porque nos permite esa memoria de cálculo tener cálculos que se ajustan en forma automática a los datos. Por eso la importancia para el profesional, maestro mayor de obra, la posibilidad de utilizar y la necesidad de utilizar este tipo de herramientas que nos permite automatizar los cálculos de una manera fantástica. Así que, pasado el aviso para estas aplicaciones que la verdad son encantadoras, me encantan, me maravillan, tendríamos, bueno, un breve resumen sobre lo que serían las nociones elementales de resistencia, en la cual sí hemos visto que la acción externa que teníamos sobre un cuerpo era la carga. Esto generaba una solicitación. La solicitación era lo que ocurría por acción de esta carga dentro del cuerpo y generaba una respuesta del cuerpo, la deformación. Esa deformación generaba internamente un esfuerzo, y ese esfuerzo por unidad de superficie generaba lo que se da en llamar una tensión. ¿De acuerdo? Esta era la estructura. Las propiedades matemáticas, las propiedades matemáticas no. Las propiedades mecánicas hablaban lisa y llanamente de las características y las hipótesis que habíamos considerado cuando comenzamos a estudiar los cuerpos, en el que decíamos los cuerpos son indeformables. Bueno, esto es una utopía, no existe. Los cuerpos se deforman, solo que en ciertos periodos su deformación es tan pequeña que podríamos asemejarla a que los cuerpos son indeformables. Los cuerpos los pensamos como indeformables mientras estudiamos todo lo que ocurre por afuera, inclusive los esfuerzos. ¿Se acuerdan que los esfuerzos eran los esfuerzos de corte, los esfuerzos normales y los momentos flectores? Esos eran los esfuerzos. Es lo que ocurría por dentro, pero siempre considerando que sacábamos una parte de la estructura, la hacemos desaparecer y poníamos una magnitud, una resultante de la izquierda de esa fuerza, poníamos en evidencia esa carga. Pero internamente ese elemento de la tensión, y esta tensión aparece por efecto de la vida real. Esa vida real es la deformación. Es decir, si analizamos un poquitito este esquemita que yo les propongo, por acá, digamos que la carga ocurre por fuera. Las solicitaciones también,
esto genera una deformación y aparecía un esfuerzo. Estos esfuerzos eran lo que ocurría también. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar un poquitito. Este esfuerzo acá era, yo tenía mi pieza representada con su eje y era la resultante de la izquierda, que teníamos por acá, que ponía en evidencia que después teníamos un sistema de fuerzas exteriores. Un sistema de fuerzas exteriores que actuaba. Estas eran las cargas. Los esfuerzos eran los que teníamos, como les comentaba por acá, y las solicitaciones, una carga está solicitada, también puede ser cuando tenemos cargas repartidas, etc. Pero lo concreto es que generábamos también unas reacciones de vínculo por ahí, de este tipo, y este cuerpo debía estar en equilibrio. Entonces, pongámosle algo de este estilo, ¿no? Entonces, internamente, estas tensiones, ¿dónde ocurren? Dentro de la pieza. Dentro de la pieza, acá. El esfuerzo estaba afuera, en realidad es en el límite, si nos imaginamos que una parte no existía. Todo eso era considerando la teoría de la rigidez, que los cuerpos eran infinitamente rígidos, indeformables, y después empezamos, y las tensiones son producto de la vida real. Es decir, el pasaje entre esfuerzo y tensión pasa de la utopía, de ese modelo imaginario, al modelo real, donde las tensiones, ¿qué son? Ni más ni menos que las unidades de carga que están, digamos, que tenemos como consecuencia, por unidad de superficie, consecuencia de esas deformaciones que se manifestaron. Entonces, bueno, de todo esto podríamos decir lo siguiente. Bueno, voy a borrar primero porque si no la pizarra no me funcionaría. Tendríamos acá la tracción, básicamente ocurriría cuando un cuerpo lo estiramos, un típico ejemplo de un tensor, entonces se produce una reducción de la sección perpendicular al eje normal y un alargamiento. Entonces ahí tenemos en línea punteada, ahí le voy a marcar las posiciones originales, vamos a ver si las podemos marcar en color, un color interesante. Acá esta sería nuestra sección original, que por acción de las cargas se estira. Y nuestro producto final sería básicamente así a grandes rasgos, ¿no? Entonces ahí tendríamos las dos situaciones. Vamos de nuevo. Situación original, con colorcito amarillo para el caso de la compresión, donde tenemos esta pieza que sería la que tiene sus valores iniciales, y luego por acción de la compresión, la sección longitudinal, la que se corresponde con el eje, se acorta y se produce un ensanchamiento en el sentido de la sección transversal, que sería esta que tenemos por acá. Entonces, de alguna manera, esos serían los dos estadios. En el caso de la flexión, ¿qué ocurre? Se produce por acción de unos esfuerzos en este sentido, es decir, las secciones se comienzan a alejar, entonces se produce un par de fuerzas, en este sentido, que generan un momento flector, y eso es por la flexión. Este sería el caso en el que tenemos nuestra sección original, era la sección, habíamos tomado como sección original la amarilla, así que vamos a pintar amarillito nuestra sección original, que sería esta. Consulta técnica, profe. Sí. ¿Podría ser un ejemplo la flexión de lo que ha ocurrido con la torre de Pisa? Mucho no. Más sencillo es lo que ocurre con un tablón cuando nos paramos arriba. Está bien. Esa deformación de este tipo, que eso es flexión. Sí, sí. Cuando nosotros nos paramos en el tablón y el tablón cede y se produce una curvita de deformación, eso es la flexión. Lo que pasa es que yo estoy agarrando un cubito nada más. Y después el otro efecto que tendríamos sería el de torsión, en el cual, si yo trazara una línea original por aquí, no sé si se llega a ver, ahí tendríamos una línea, por acción del desplazamiento se produce, lo voy a marcar en otro color para que se pueda ver mejor. Esta sería mi, y voy a borrar el último paso.
Imagínense esta situación. Yo tengo una posición original, una línea marcada, comenzamos a aplicarle un par que gira. Permíteme que me equivoque, lo voy a poner acá. Así. Trazo de esta manera. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Por acción de la torsión, digamos que este punto se traslada hasta acá. Esperen que voy a ver si puedo ampliar un poquitito. Porque así si yo no me siento cómodo, imagino que ustedes se deben sentir peor con esto. Vamos a hacer así. Ahí se ve un poquitito mejor, seguramente. Entonces, la situación sería la siguiente. Yo trazo una recta por acá. Ahí está. La tracé fuera del dibujo para que se entienda cómo se realiza el proceso. Por acción de este par de fuerzas que yo tengo por aquí, que las voy a poner en color rojo, ahí y aquí, se desplaza este punto que tenemos por acá, vamos a marcarlo con una X, este punto que tengo acá, se desplaza hasta esta posición. Pero más abajo, esto ocurre, digamos, este punto que tenemos acá se desplaza un poquito menos, y este un poquito menos, y este un poquito menos, y así sucesivamente hasta generar prácticamente una curva, digamos, de este tipo, en la que hay un desplazamiento de esa recta original de este motivo. ¿Por qué? Porque empezaron a girar, las distintas secciones empezaron a girar con distinto, en función de la lejanía del punto de aplicación, empezaron a girar más o menos. Imaginemos que estos son como porciones de pizza de estas características. A ver, pongámosle, por ejemplo, no, esto no. Pongámosle esta, por ejemplo. Imaginemos esta sección así. 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 Cada una de estas secciones es como si fuera un círculo que gira distinto respecto del resto. Entonces, de aquí, los de más arriba giran más, y a medida que nos vamos alejando, cada vez va girando menos. Y entonces esa línea recta que habíamos marcado originalmente se fue desplazando menos y genera una especie de, imaginemos una escalera caracol, si lo giráramos lo suficiente. ¿De acuerdo? Con una traza del borde de la escalera de caracol. ¿De acuerdo? Eso sería un poquitito la torsión. Espero que lo hayan entendido. Creo que... Similar a lo que uno estruje un trapo de rejilla. Sí. Básicamente sí. Sí, cuando lo hacemos, imagínate que tenés un trapo rejilla con una línea recta. O hacerla más fácil, una lata de cerveza vacía. Le pasamos tú una línea recta, la giramos así y vas a ver cómo se deforma la línea recta. Eso es la torsión. Bueno, lo importante es entender que... Sí, Juan. El efecto palanca acá es medio... O sea, como... No es un efecto palanca porque gira. Distancia. Acá está girando. No, lo que ocurre es que hay una proporcionalidad entre la distancia del punto de aplicación. A medida que te vas alejando del punto de aplicación, en general, es como que el movimiento es menor. Pero todavía no estamos estudiando, simplemente estamos describiendo lo que encontramos, así que tampoco nos metimos en el tema específicamente, ¿de acuerdo? Todavía. Recién vamos a meternos en lo que es el coeficiente, el módulo de elasticidad de Young lineal. Después tenemos que estudiar, hay un módulo de elasticidad en el otro sentido y también tendremos que estarlo estudiando. Pero lo concreto es que, por supuesto, todo esto nosotros cuando generamos deformaciones, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es estudiarlo mediante gráficas en las que buscamos relacionar las tensiones y las deformaciones. Estos estudios comenzaron con Hooke. Hooke, de alguna manera, estableció como les contaba, una proporcionalidad entre las fuerzas que se aplican y las deformaciones que ocurren en un cuerpo, un resorte fundamentalmente.
y estas deformaciones eran directamente proporcionales. Si ponía una fuerza F, delta X era lo que se deformaba. De acá le puse delta L, pero delta X en general aparece en la bibliografía. Si la agarrábamos y poníamos una fuerza que valía 2F, era 2 veces X, o 2 delta L. Entonces se muestra que hay una constante proporcionalidad y hay un valor constante que es el que relaciona una magnitud con la otra. Este valor, imagínense que, por ejemplo, la fuerza estaría expresado acá en Newton, así que podemos poner por... no, voy a usar una coma. Por Newton, acá tendríamos que el delta L está en metros, entonces K, no es mi constante de proporcionalidad, tendría que tener ¿qué cosa? Y algo que me permita que las unidades de medida sean iguales. Entonces seguramente va a tener que tener Newton arriba dividido metros. ¿Para qué? Para que las unidades sean dimensionalmente homogéneas. Y entonces, si el delta L yo lo mido y la fuerza yo la mido con un dinamómetro, la deformación yo la mido con una regla, hago esta diferencia, fuerza dividido esa distancia y me da el valor de la constante. Y se descubrió que ese valor de esa constante depende de los resortes, depende de cada resorte, depende de los materiales, y en realidad es una propiedad intrínseca de los materiales. Esto llevado a ¿Pero se divide por metro? Sí, ¿cómo? Perdón, ¿se divide por metro? Claro, la constante de proporcionalidad sería, para que nos dé, tendría que dividirlo por metro o por longitud por lo menos. ¿Por qué? Por alguna magnitud de esta. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto lo mido en Newton y esto lo mido en metros, lo que está acá en el medio tiene que hacer que dé igual. Entonces, para que sea Newton, acá tiene que ser Newton dividido metro. Simplifico los 2 metros y me queda Newton y Newton, por ese motivo nada más. Es una consecuencia de lo que estoy tratando de relacionar, las propiedades que relaciono, que son la fuerza por un lado y la deformación por el otro. Entonces, acá lo que tenemos es una probeta, que es un aparatito, básicamente es una muestra de material que generalmente se realizan siempre de la misma manera para que los ensayos sean comparables, y entonces se define un valor de una distancia L, normalmente esa sección, vamos a ver a nivel detalle, pero en principio yo les diría que, a ver si lo tenemos por acá, esto que estamos buscando, así. Esta distancia que yo tengo por acá es la distancia L. Esa distancia L son 2 marquitas y entonces se mide el diámetro de la probeta y se mide la longitud. Esa longitud se llama longitud inicial. Y entonces lo que se hace es aplica las fuerzas estirándolo y en los distintos momentos se va midiendo el valor de la fuerza y se va midiendo el valor de la distancia y el valor del diámetro. Se miden esos 3 parámetros. De manera que a medida que va aumentando las cargas, aumenta el estiramiento y se va produciendo esto que se ve aquí en este punto intermedio. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, acá es una especie de estrangulamiento de la sección hasta que bueno, se produce la rotura, lo que se llama la estricción y rotura. Sí. Esto vendría a ser para, por ejemplo, para vigas, ¿no? Esto es el estudio de un material. Estamos estudiando los materiales. En este caso, generalmente los metales. Ah, metales. No, de acuerdo, entonces vamos a ver la respuesta de los materiales, claro. Los materiales, y después, claro, ese material lo vamos a poner en una viga, por supuesto. Claro, porque vimos la probeta en compresión con el otro profesor, con Mayo, sí. Y vimos cómo explotaba el cemento en una probeta. Esa es una probeta cilíndrica de hormigón. Nosotros tenemos una máquina en la escuela y yo suelo traer probetas de hormigón de la universidad, de las que me sobraron, porque aguantaron más de la cuenta, más de lo que esperábamos y que no se rompieron o sobraron. Y entonces las ponemos para hacer este análisis y romperlo. Rompemos un par de probetas siempre, que todos los años. Eso lo hacemos en química para ganar un poquito de tiempo. Este año, bueno, no se dio la situación. Tendría que buscar a ver si hay algún video de los ensayos correspondientes. Pero básicamente lo que ustedes estuvieron viendo. Tenemos los ensayos a tracción de las vigas de acero y a compresión de las probetas de hormigón. ¿Por qué? Porque en el hormigón armado, una parte en la flexión
el hormigón toma la compresión y el hierro la tracción, el acero. Y se hace solamente del metal, o sea, no se hace del hormigón armado, no se hace como de la viga. También se hacen ensayos de vigas, sí. Lo que pasa es que vos no haces ensayos destructivos en las vigas. En general, yo tendría, en la facultad hacemos un ensayo. ¿Vieron los durmientes de hormigón armado? Los durmientes de los ferrocarril. Sí. Bien, son de hormigón armado. Entonces esos se preparan, se ponen, se le pone una carga que imita la rueda de un tren y se les pega el golpe, y se le pega el golpe, y se le pega el golpe para ver cómo responden. Y ahí sí estarías haciendo un ensayo a destrucción, porque estás haciendo una probeta que estás estudiando, es un durmiente que estás estudiando, para ver cómo se comporta, ¿no? Okay. Y ahí sí lo haces a destrucción y es un hormigón armado, pero en general, para tomar las propiedades, para reconocer las propiedades, se busca y se trabaja, por ejemplo, el hormigón, el acero, listo, por separado. ¿Por qué? Porque después, lo que te puede ocurrir es que después tenés que determinar, en caso de un colapso de una estructura, quién fue el que falló, si falló el hormigón o si falló el acero. Entonces vos tenés pruebas. Normalmente, las probetas se toman muestras cada cierta cantidad de producción, de varillas. Y después del hormigón vos tomas muestras de cuando se baja el hormigón para la colada in situ en la obra, vos tomás probetas, tenés que tener los moldes preparados y llenás con las probetas y eso después los ensayás. Entiendo. Básicamente esa es la metodología y la mecánica. Acá lo que tendríamos sería, en este diagrama que yo les estoy presentando al costadito, ya tendríamos, esto lo voy a poner de esta manera un poquito más grande, a ver si se disfruta un poquito más el ensayo. Yo creo que esto lo había puesto yo en mi dibujo, me parece. Tenemos cómo va evolucionando, cómo se va deformando en base a la foto hasta que se produce la rotura. Y acá tenemos lo que sería una curva de tensión-deformación, donde los esfuerzos o tensiones, acá tendríamos, y hablamos de esfuerzos o tensiones porque, primero, pues el esfuerzo sería lo que ocurre en total sobre la sección de la viga, y lo dividimos por la superficie y lo tenemos en centímetros cuadrados. En realidad, nosotros tendríamos la relación que hay entre la tensión y la deformación unitaria. Así que vamos a empezar a hablar de lo que es esfuerzo, lo que es deformación y lo que es tensión. Entonces, el esfuerzo sería esta fuerza que estaríamos aplicando, la fuerza total que tendríamos acá, sería el esfuerzo de alguna manera. Cuando cortamos en la sección este pedacito, que nosotros lo estamos viendo y estamos estudiando, es este pedacito que tenemos acá. Fíjense que esto es importante entenderlo. Este pedacito que yo tengo acá, a ver, lo voy a poner en color blanco. Este pedacito de probeta que yo tengo, no, voy a ponerlo relleno porque si no, no se ve un pepino. Acá, yo tengo esto que tengo acá. Ese cilindro que yo tengo ahí, este cilindro que aparecería acá, y le vamos a poner un color rojo también para el borde, para que se pueda ver bien. Ahí está. Sí, creo que se puede ver bien. Ese pedacito que tiene esa distancia L, y voy a borrarlo porque se me va cuando desplazo, es este cachito que tenemos acá, ¿de acuerdo? Esto sería ese pedacito de la probeta. Entonces, en nuestro caso sería, en la probeta, ese pedacito que yo lo marqué recién, sería este que tendríamos acá. ¿De acuerdo? Ese sería mi pedacito de probeta que estamos estudiando. Como la corto imaginariamente y pongo estas fuerzas, estos serían los esfuerzos. Si yo pusiera las cargas exteriores que le meten la máquina, estarían aplicadas ¿dónde? Las cargas de la máquina estarían aplicadas acá. Estas fuerzas de acá, si bien en magnitud son los mismos, esta fuerza está generada por la máquina, acá y acá, en las roscas. El esfuerzo lo tendríamos en esta sección acá, y luego tendríamos definido lo que sería la tensión, que sería el valor unitario correspondiente a este, en el cual definimos este concepto que estamos por acá, que es la tensión es igual al esfuerzo dividido el área donde se aplica. Luego tendríamos que encontrar la relación que hay entre las deformaciones y lo que se llamamos deformación unitaria o deformación específica. Es decir,
¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos probetas de distinto tamaño, las deformaciones son distintas, dependiendo del tamaño original. Hay una dependencia de la magnitud original, de la longitud inicial. Entonces, para poder independizarnos de eso, se inventa un concepto que es el de deformación unitaria. ¿Y en qué consiste? Se hace lo siguiente. Se toma, ahí me equivoqué, acá me metí la pata, la fórmula que acabo de verla, delta L es cualquier cosa, esperen que acá la arreglo antes que me vuelva loco. Esto es delta L sobre L punto 0, ahí está. Lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es, tomamos la longitud inicial, estiramos, tomamos la longitud final y después hacemos longitud final menos longitud inicial, que es delta L, y lo dividimos por la longitud inicial. Y de esa manera definimos la deformación unitaria. Es un término adimensional, pero ¿qué ocurre? Esa relación nos permite que, no importando cuánto valga el tamaño de la probeta, la magnitud la independizamos de ese punto de partida, esa longitud inicial. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una proporción entre lo que se estiró y el largo original que tenía para estirarse. Es como los elásticos que tienen distinto tamaño, los resortes de distinto tamaño. Si tiene un punto de partida más largo, se estira, pero si yo lo refiero todo a una unidad de medida, van a ver que por unidad de medida todos se deforman de la misma manera y esa proporcionalidad tiene que ver con el material. Entonces, definimos el concepto de tensión, fuerza dividido área. Ese sería una especie de la tensión, un esfuerzo promedio, digamos así, por unidad de superficie. Y tendríamos la deformación específica, que es delta L sobre L0. Y ahí empezamos, ya claro, acá tendríamos, bueno, la formulita que nos permite relacionarlo. Esta sería la primera definición que tenemos por acá. Esto es lo que tendríamos aplicado acá. Y de esta manera sacamos lo que es la deformación específica. Y después tendríamos esta F, que es esta que está por acá aplicada, y esta área, que es el área inicial. Esta área es el área inicial. Acá tendríamos que ponerle área inicial, en realidad. Pero ¿qué pasa? En realidad esto se toma punto a punto. Entonces tendríamos que corregirla de alguna manera, porque tendríamos que estar tomando el área correspondiente a cada punto con las tensiones para que quede exacto. Eso nos genera en la curva una particularidad que ahora les voy a contar. En nuestro diagrama, acá no borró. En nuestro diagrama, fíjense que por acá tenía mi gráfica de deformación, tensión, deformación. ¿Qué pasa? Normalmente en ingeniería se ve esta curva, está toda referida, por eso se produce esta baja en la tensión, porque está referida siempre al diámetro original, a la superficie original. En realidad, si nosotros refiriéramos la tensión a, esto sería así, a la sección real, esto sería de este tipo, hasta el momento que se corta. ¿Por qué motivo? Porque a medida que se produce la estricción, la sección se achica y tendríamos un área más chica, con lo cual, en realidad, la tensión sería mucho más alta que lo que nos da el valor real. Entonces, esta curva lo que hace es, denme un segundo que voy a trazar un poquitito más gordito. Ahí está, ahora voy a trazar con un color naranja. Esta curva que tenemos por acá, siempre lo que hicimos en esa curva fue tomar para calcular la tensión el área original, A sub 0. Pero si esa curva vamos cambiando, acá estamos, y vamos cambiando el valor del área y le vamos tomando el valor real en cada posición, nos daría una curva de este tipo, para lo que es la color magenta. Entonces ahí tendríamos una segunda curva, vamos a ponerle una expresión un poquito menor, que sería de este tipo. Al principio vendría todo bien igual, y después se formaría de esa manera. Sería por ahí, algo de ese estilo. Entonces, de esa manera, bueno, tenemos esa relación que hay entre la sección original y la sección real, que hay que saber el concepto, nada más.
Pero bueno, ahí estaríamos. Vamos a avanzar un poquitito más. Acá tenemos estos cuerpos, como les contaba, y definimos estos conceptos. Así que vamos a ver qué es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Básicamente, pensemos que esto es un resorte. Esto que yo sometí acá es un resorte. Y mido la tensión, mido la deformación específica. La constante de proporcionalidad entre ambos, ¿cuál es? El módulo de elasticidad. Noten lo siguiente, acá podríamos multiplicarlo por las unidades de medidas. Esto tendría que ser kilo newton dividido metro elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque eso fue lo que vimos de alguna manera cuando definimos la tensión acá. Tensión es la fuerza dividido el área. El epsilon dijimos que era dimensional, porque esto era vamos a multiplicarlo por metro, y esto lo vamos a multiplicar también por metro. ¿De acuerdo? Como son dos magnitudes que se simplificarían, bueno, esperen que acá vamos a simplificarlo. Acá vamos a poner 20 rojo, negrita, copio, pego, y ahí tenemos este metro con este metro. Se va y me queda dimensional, ¿de acuerdo? Se tacha. Entonces, acá nos queda que las unidades de medida estas tienen que ser las mismas en el módulo de elasticidad que en la tensión, porque si no, al ser una relación con una dimensional, tendríamos problemas. Entonces, estas serían las unidades de medidas. Como es una propiedad de cada uno de los materiales, yo lo que hice fue generarles acá una pequeña tablita en la cual les muestro algunos módulos de elasticidad. ¿De acuerdo? En realidad, acá en lugar de 20, este número que tenemos acá, podríamos haber puesto también 2.100.000. Bueno, yo me acuerdo de las unidades viejas. Esto está con newton sobre metro cuadrado. Yo me la acuerdo siempre en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es 2.100.000. Ahí tendríamos que, pero entonces está entre 2 millones y 2.100.000. Depende de la calidad del acero. Cuanto mayor es el valor del coeficiente de elasticidad, ¿qué significa? Que es más maleable. O sea, a igual tensión, si el módulo de elasticidad es mayor, la deformación es menor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, cuanto más duro es el acero, mayor es el módulo de elasticidad. ¿Se entiende? Cuanto menos deformación tiene, el módulo de elasticidad es mayor, crece más. Por eso, bueno, normalmente depende de los aceros. Bueno, acá tendremos una tablita como para hacer una primera approach, una aproximación. Luego, lo que tendríamos es, vamos a meternos en las actividades. Y vamos a tomar un ejemplo, que esto es chamullo en el sentido que lo cuento acá. Pero ustedes vieron los alambres que se utilizan para enderezar los dientes que usan en la ortodoncia. Sí. Bueno, los brackets. Los brackets famosos. Los brackets, ¿qué es? Es un alambrecito que tiene, bueno, unos puntos de fijación y unos tornillitos para ajustar. Unos tornillos, sí. Y entonces, bueno, con eso uno genera fuerzas sobre los dientes y los acomoda de prepo. Básicamente es eso. Lo va acomodando a poquitito, va empujando hasta que lo va acomodando y poniendo en posición. ¿Qué características tiene que tener el material? Tiene que tener un alto límite elástico, es decir, la tensión admisible. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a copiar por un momentito, lo voy a poner en chiquitito por acá, así mientras charlo lo tenemos a la vista. No sé si se llega a ver esto por acá, pero la idea sería la siguiente. Tendría que tener un punto de tensión alto. A ver si lo podemos hacer así. Es decir, necesitamos algo que, desde el punto de vista de la tensión del límite elástico, es decir, el límite elástico es este que tenemos acá. A ver si, no sé si se llega a ver acá el dibujo este. Acá tengo el límite elástico. Entonces, denme un segundo que voy a
es donde termina y empieza a producirse la deformación de la curva. ¿Se acuerda que venía esa parte de deformación lineal, que está por acá, y después venía, normalmente si los materiales eran blandos, como por ejemplo un acero dulce, tenemos un periodo de fluencia y después la deformación ya plástica. Entonces, hasta este punto, cuanto más alto sea eso, ¿qué ocurre? Mejor para los dientes, por las tensiones a las que se ve sometido. Pero además, necesita ¿qué cosa? Necesita un módulo bajo de elasticidad y un alto límite elástico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es ir ajustándolo para la corrección. Entonces, bueno, ahí yo les puse una justificación, básicamente, si el arco se deforma plásticamente, ¿qué pasa? Yo ajusto, deformo y no responde. Entonces, la deformación sería irreversible. Y entonces no estaría tensionando los dientes para hacer la corrección. Es decir, lo que necesitamos es que permanentemente vaya ajustando y que lo mantenga. Si el diente tiende a irse, empuja y se mantiene. Por eso necesita tener una tensión alta. Es decir, poquita deformación, que no se deforme, y que aguante mucha fuerza, ¿sí? Se lo va tensionando y le va permitiendo que el diente tome la posición correcta. Ese sería un primer ejemplo de tipo teórico, para tratar de entender la relación que hay entre el módulo de elasticidad y el límite elástico de las tensiones altas. Depende de estas propiedades del uso que le vamos a dar al material. Y después ya nos metemos en algo más pragmático, más práctico, que tiene que ver con... Esto lo que voy a hacer es sacarlo y ponerlo chiquitín. Ahí como para que quede así. Vamos a meternos en un segundo ejemplo, que no lo hemos resuelto, pero que les voy a proponer por lo menos el enunciado. No sé si nos dan los tiempos para llegar. Mi intención era llegar en el día de hoy a resolver esto, pero bueno, nos estiramos un poquitito con la charla. La idea sería, tomamos un alambre de cobre. El cobre es un material bastante popular, todos lo conocemos, de 1,50 m, 1,5 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro. A eso le colgamos un peso de 8 kilogramos fuerza, es decir, si yo lo pongo en una balanza a la pieza, marca 8 kilos, ¿de acuerdo? Esto sería el pesado en Newton, habría que multiplicarlo por 9,8. Entonces primera pregunta que hacemos, ¿hemos superado el límite de elasticidad? Es decir, le cargo 8 kilos a ese alambre, si le saco la deformación, si le saco el peso, ¿vuelve a la posición original del cobre o ya quedó deformado? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Segunda pregunta que nos hacen es, ¿se rompe el alambre o no se rompe? Y tercer caso, dice, en caso de que no se rompa, ¿cuál es el alargamiento? Y nos da el módulo de elasticidad de el cobre. Con lo cual, bueno, lo que tenemos que hacer es, yo lo que hice fue, como primera medida, primera aproximación, tratar de identificar qué datos tenemos, por ejemplo, acá. Entonces, los datos que tenemos serían la longitud inicial, el diámetro inicial, la fuerza que le aplicamos. Dentro de las relaciones que se me ocurrió, bueno, área, porque yo acuérdense, teníamos varias relaciones que íbamos a usar por acá. ¿Cuál era? Una era esta. Así que voy a aprovechar y la vamos a poner por acá. Bueno, estamos haciendo un relevamiento de relaciones. Por supuesto que para mi relación esto no lo necesitaría poner porque ya sabemos cuál es, así que lo voy a sacar y voy a dejar simplemente la relación. Ahí está. Entonces tendríamos esta primera relación, tendríamos esta que es la del área de la sección. ¿Qué otra más tendríamos por acá? Por acá tendríamos alguna otra relación más, que era esta, la habíamos puesto por acá también, y acá ya tenemos esta otra, así que vamos a copiar esas dos, la vamos a pegar y son las relaciones que hasta el momento estuvimos charlando, digamos así. Este le vamos a sacar los metros porque no hacen falta, que estén explicitados, y esta de acá la vamos a poner por acá. Y lo que vamos a hacer es, todas estas relaciones le vamos a dar el mismo tamaño y la vamos a ordenar poniéndole un número a estas relaciones que se... Que es la superficie del círculo. Sí, es un área de un círculo. Y entonces esto que por supuesto no tiene nada que ver con esto, voy a aprovechar y, bueno, me faltó el número 1, me parece. Bueno, acá está el número 1, por suerte. Cuando lo revolví y lo traje del otro problema, ahí está, vamos por el número 3. Se me armó un poquito de desbarajuste. Y el número 4, zafé.
Ahí está. Entonces esto de acá ya lo puedo... por ahí esto lo podemos dejar por ahí, por si acaso lo necesitáramos. Lo vamos a poner por un costadito, pero esto, bueno, esta parte de acá ya no la necesitaríamos. Entonces tengo relaciones, encontré estas hasta ahora. 1, 2, 3, 4. Ahora, bueno, lo que tendría que hacer es alinear, y acuérdense que siempre mi aplicación alinea de ese sentido. No me gusta este modo de alinear, así que siempre termino subiendo un poquitito. Es como que me trazo un eje en el medio, que no es tan copado, pero bueno. Ahí tendríamos las relaciones. Y tenemos que ver la estrategia de solución. Entonces, bueno, para poder contestar la primera pregunta, pues tendríamos que elaborar la pregunta traducida, porque acá hemos rebasado el límite de elasticidad. ¿Qué me están preguntando? Me está preguntando si... Y se corta si estiramos mucho y se corta. Primero, si hemos pasado la tensión admisible, entonces... me está faltando... acá, me debe haber quedado tapado esto, por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué debo contestar? Esa es la que no la estaba viendo. Entonces, lo que tendríamos que ver, que contestamos sería si la tensión, o sea, si el sigma admisible, lo primero es, a ver, ¿dónde tengo la tensión? Sigma, ¿dónde está la letra sigma? Acá está. Sigma punto real es mayor o igual que sigma punto admisible del cobre. Hice cualquier cosa. Ahí está. Admisible. Cobre. Esa es la primera pregunta que me hacen. Con un signo de interrogación, así que vamos a hacer así. Vamos a poner espacio. Esta no era. Este no es el. No, ¿dónde está el teclado? Ups. Ahí está. Ahí está. No encontraba los signos en mi teclado. Ahí está. Ahora los encontré. Esta sería la primera pregunta. La pregunta A. La pregunta B sería si se rompe el alambre, para que eso que ocurra tiene que hacer qué cosa. El sigma real tiene que ser mayor que el sigma de rotura. Entonces, bueno, acá tendríamos así. Sigma real mayor que sigma de rotura. Y tendríamos que averiguar cuáles son esos valores o ver qué vamos a hacer. Y después, en caso que estos dos sean negativos, nos preguntaba cuál es el alargamiento final, delta L, ¿no? ¿Cuál es su alargamiento? Delta L, entonces, esa sería la tercera pregunta. Y yo creo que hasta acá, delta L sería así, ¿no? La otra condición. Entonces tendríamos acá A, este sería el valor, esto sería B, y esto sería C. Y yo creo que acá nos tenemos que detener ya, porque no andamos con demasiado tiempo como para llegar a avanzar en esta línea de trabajo, así que simplemente le vamos a poner acá, por ejemplo, un 8, un colorcito rojo, y vamos a detenernos por acá. Entonces, ahí tenemos nuestro primer problema planteado, tenemos las preguntas, los datos que tenemos, algunas relaciones, y tendríamos que tratar de establecer una estrategia. Por supuesto, lo primero que yo haría sería calcular el área. ¿Para qué? Para entonces hacer fuerza, dividido área y tener la tensión. Después tengo el delta L, tengo la longitud inicial, tengo la fuerza, buscaría sacar la deformación específica. Buscaré la vuelta, ¿no? Tengo el epsilon, fíjense. Entonces, con el área puedo calcular después fuerza dividido área y tengo esto.
Después este dato lo tengo, así que si tengo de epsilon, la tensión puedo tener, o sea, primero esta sería la primera fórmula que habría que usar. No, primero esta, después esta y después esta. Y con eso creo que estaríamos en condiciones, no, y con esa después esta, pues me piden delta L. Entonces estaríamos usando las 4 fórmulas y estaríamos contestando. Habría que ver las tensiones. Yo en la tabla que yo les propuse tengo simplemente los módulos de elasticidad. Sería bueno por ahí tal vez el límite de elasticidad y el límite de rotura, la tensión de rotura y las tensiones de la tensión máxima admisible del periodo plástico, lo tendremos que buscar en una tablita, yo la buscaré y la traeremos la próxima clase. Yo las tengo por acá anotadas, así que en ese sentido tendríamos que avanzar por esa línea, compararla con el valor de la tensión, decir, ¿es mayor? No es mayor, y listo. Básicamente una es 3 por 10 a la séptima y la otra es 20 por 10 a la séptima. Tenemos unos rangos, ¿no? Para los límites de elasticidad. Entonces tenemos que fijar los valores de las tensiones reales que calculamos como son respecto de ellas y podemos contestar las preguntas. Entonces, tendríamos que poner como datos reales sigma admisible, algo así pondríamos, ¿no? Por ejemplo, acá pondría, esto tiene que ser así. Yo no me acuerdo si podía poner otro símbolo por este lado, algo de este estilo, ¿no? Y acá tendríamos que poner los valores entre, dijimos, esto es admisible, así que tendríamos que poner tendría que ser 12 por 10 elevado a la séptima, y este tendría que ser de 3 por 10 elevado a la séptima. Estos serían los valores de la tensión admisible. Es un dato que tengo. Y el otro dato que tenemos es que la de rotura sería igual que esta, en el sentido de que, ahí vamos, cambiamos, acá tenemos que poner este valor, acá tendríamos que reemplazar esto por la rotura, y acá tendríamos que poner, en lugar de 12, va entre 20 y 50, así que acá tendríamos que poner 50, y acá tendríamos que poner 20. Y entonces, ¿qué pasa? Con estos dos datos que tenemos de referencia, que son parte del enunciado a fin de cuentas, el enunciado no está, pero hay que ir a buscarlo en una tabla, bueno, tendríamos resuelto el problemita. Disculpen que me estiré un poquitito, pero quería plantear el camino, por lo menos. La clase que viene terminamos de resolver el problema y ya nos vamos a estar dedicando de lleno a trabajar en la solución de varios de problemas. Entonces nos metemos en una guía de actividades y vamos a empezar a trabajar ya en tensiones de extracción, de compresión, les voy a dar una guía de trabajos, de flexión, de corte, y se nos terminó el año. ¿De acuerdo? Gente, muchísimas gracias por su presencia. Espero que no se hayan olvidado de registrar su nombre y apellido para que quede un registro de su presencia. Por favor, si no lo hicieron, háganlo. Yo espero unos minutitos. Los libero, así que pueden ir saliendo. Yo espero un minutito más por si alguno se olvidó de registrarse. Creo que no, pero por si acaso lo hacemos. Y nos estamos viendo mañana en Química Aplicada. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias y nos vemos hasta mañana. Gracias, profesor. Gracias. Un saludo. Chao.